Hola, buenas tardes. Estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y hoy corresponde los versículos 14 al 18. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el pasaje anterior vimos que aquellos que creen en su nombre les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿De qué manera lo hizo Dios? ¿De qué manera llegaron a ser hechos hijos de Dios? Pues el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, se tuvo que hacer hombre para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. El verbo fue hecho carne. Esto significa de que ya existía, no es que nació en ese momento, sino que vino a nacer en forma de hombre, pero él ya existía. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, pero tomó la forma de un hombre para poder revelarse a los hombres. Y eso es algo que nuestra mente nunca podrá comprender. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Porque la Biblia no solamente lo dice, sino que lo explica. De manera que tú y yo podamos comprender. No es una fe ciega. Nosotros creemos que Jesucristo es 100% Dios y que es 100% hombre. Cuando hablamos de que Jesucristo es 100% hombre, encontramos en la palabra de Dios de que Él sintió hambre, que sintió sed, comía, bebía, lloraba, se cansaba, sufría, se alegraba, se indignaba, sentía compasión y finalmente murió en la cruz derramando su sangre. También Jesucristo es 100% Dios. Y tan solo en el Evangelio de Juan, cuando el apóstol Juan escribe, da muchas evidencias de Jesucristo como Dios. Por ejemplo, él decía a sus discípulos que creyeran en él, como creían en Dios, en Juan 14, versículo 1. Que él y el Padre eran uno, en Juan 10:30. Que había estado en la gloria junto con el Padre antes de que este mundo fuera, en Juan capítulo 17. Entonces, hay tan solo en el Evangelio de Juan hay muchas pruebas de que Jesucristo es Dios. Y continúa diciendo la palabra de Dios, vimos su gloria. Cuando habla de que vimos su gloria, el apóstol Juan está refiriéndose de que él y otros más fueron testigos oculares, que ellos lo vieron. Y dice que vieron su gloria. Es decir, vieron los atributos de Dios revelados en él, el poder de Dios, eh, la autoridad de Dios, muchos atributos que a través del Evangelio también se pueden encontrar. Lo que ellos vieron fueron atributos de los cuales Dios revela a los hombres. La gloria como del unigénito del Padre no era una gloria comparable. Muchas personas podrán ser usadas por Dios y podrán revelar la gloria de Dios, pero nada comparado a Jesucristo, porque dice que esta gloria es
como el del unigénito Hijo del Padre. Esta gloria no se puede comparar con ninguno porque es especial, única. También dice el apóstol Juan que estaba lleno de gracia. La gracia se manifiesta cuando Dios nos da lo que no merecemos. Esto es la gracia, que Dios nos da lo que no merecemos. Jesús se dio a sí mismo a nosotros, aunque no lo merecíamos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos capítulo 5. Lleno de verdad. Todo lo que necesitamos saber se encuentra en Cristo. Todo lo que necesitamos saber se encuentra en Cristo. En Cristo está la plenitud. En Cristo todo lo puedes hallar en Él. Él es la plenitud. Es algo inagotable, como un manantial que no para. Gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Gracia sobre gracia. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Nadie lo puede ver. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. No podemos llegarlo a conocer por nuestros propios medios. Por esta razón, la Divina Trinidad tomó la iniciativa de darse a conocer por medio de Jesucristo, el Hijo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Al hacerse hombre, el verbo de Dios nos dio a conocer a Dios. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando los hombres lo escuchaban hablar, escuchaban a Dios hablando. Cuando estaba con ellos, estaban rodeados con Él, ellos sentían la presencia, la ternura de Dios. ¿Y de qué nos sirve saber todo esto? Bueno, Dios ha hecho todo lo posible para darse a conocer. Depende de nosotros si creemos y aceptamos esta verdad. Ahora ya lo sabes, ya no tienes excusa. Si no te has decidido, es tiempo de hacerlo. Debes decidir si creer o no. Aquí en este pasaje se encuentran las evidencias los testigos de que Cristo se reveló. Tomó forma de hombre. ¿Necesitas más pruebas? Ten paciencia, podemos ir a través del Evangelio de Juan y podrás ver la revelación del Hijo de Dios en su totalidad. Juan el apóstol y Juan el Bautista coinciden en una cosa: la divinidad de Jesús. La plenitud que nuestra alma necesita está en Cristo. La gracia de Dios derramada sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ambos dan testimonio de esto. ¿No te gustaría oír su voz, escuchar sus palabras, aceptar su gracia? Hoy es el tiempo. Tú puedes hacerlo. Es tu decisión. Que Dios te bendiga.